Sí, Sí, ingeniero. Ya, entonces nuestra práctica número 3, la están viendo ahí, es la guía para hacer la práctica. Y acá, a ver, un poco es bueno aclarar el contexto en el que estamos dando y el orden inclusive en el que estamos trabajando con nuestra práctica número 3. Yo les había dicho que la práctica 2 la aceleramos, inclusive yo he acelerado la entrega, he deseado que entregue lo antes posible, en la perspectiva de que tengan un apoyo de la geomática en el desarrollo de hidrología, que hay gente que paralelamente a geomática hace hidrología. Entonces, ese propósito ha sido cumplido con nuestra primera práctica y ahora, en realidad, esta práctica número 3 era la 2, ¿no? La práctica que hemos hecho la anterior era un poco más adelante. Pero entonces, lo que vamos a hacer ahora es destacar algunos aspectos importantes en cuanto a georreferenciar, en cuanto al tipo de archivos que vamos a manejar, a pesar de que ya hemos hablado de eso en la práctica anterior que ustedes han hecho, pero no hemos hablado de una manera formal, una manera un poquito más detallada. Entonces vamos a hacer eso ahora, vamos a volver, digamos, a la parte un poco más básica para asentar también los conceptos con firmeza y seguir avanzando con la materia. Entonces, una de las, como ustedes ven acá, vamos a tratar con la georreferenciación y vamos a hacer manipulación de archivos de tipo vector y raster. Entonces voy a hacer una presentacioncita en este momento de lo que son las representaciones vector y raster, aunque ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero ahora vamos a hacer una presentación formal de lo que es vector y raster. Y después vamos a trabajar con este concepto de georreferenciar, que aquí está escrito, ustedes ven, dice que es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad u objeto en una localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datos específicos. Entonces, georreferenciar en pocas palabras es colocar un objeto, el posicionamiento de ese objeto, es colocarlo o asociarlo a un sistema de coordenadas, ¿no? La posición de ese objeto tiene que estar vinculada a un sistema de coordenadas. Eso es georreferencial. Bien, y nosotros en esta práctica vamos a utilizar el ILWIS, porque el ILWIS es mucho más académico que el ARGIS. ¿Qué quiere decir que es más académico? Que que en el ARGIS uno no percibe algunos conceptos y en el ILWIS, al ser más académico, uno percibe algunos conceptos de manera más detallada. Entonces vamos a usar en esta práctica 3 y la 4, vamos a trabajar con ILWIS. Y después ya vamos a desechar el ILWIS y vamos a volver a nuestra herramienta inicial con la que hemos estado trabajando, que es el ARGIS. Bien, entonces comencemos primero a diferenciar de manera formal lo que son las representaciones de tipo vector y raster. Acá se presenta la realidad, digamos, con un río puede ser un camino también, un bosque y una vivienda. Si queremos representar esta realidad en formato raster, pues vamos a representar a través de píxeles, ¿no?
Y los píxeles van a tener, los que están representando el camino, tienen un valor distinto a la zona donde no hay camino. Entonces, los píxeles tendrán el valor de camino y podrán representar ese tal de camino. Tendrán el valor eh, de bosque y representarán el bosque. Cuando digo valor es que cada pixelcito en realidad tiene un atributo, que ahorita vamos a ver a qué se refiere ese atributo que uno representa en cada píxel. Y acá la vivienda que está representada con un pixelcito. En cambio, si esta misma realidad la representamos en formato vector, vamos a tener que el río o el camino va a ser representado a través de una línea que no es nada más que la unión de puntos que tienen sus coordenadas, ¿no? Entonces tienes un sistema de coordenadas y lo que hace el formato vector, en este caso línea, es unir una serie de puntos con coordenadas definidas y esa unión es lo que nos genera ese camino. De manera similar, este bosque lo vamos a representar ya no con una línea, sino seguramente con un polígono y vamos a poder representar el bosque a través de un formato vector. Y la vivienda que va a ser representada con un punto. Acá estamos diciendo que la representación vector va a tener la posibilidad de trabajar con puntos, líneas o polígonos. En realidad el formato raster tiene una potencialidad mucho mayor a la que podemos visualizar acá. Y el formato raster yo prefiero mirarlo de esta manera. Una representación en raster siempre tiene una localización en términos de píxel, o sea, este X y Y se refiere al píxel, y el píxel tiene un atributo, ¿sí? Además, cuando estamos hablando de píxel, estamos hablando de resolución espacial, es decir, de tamaño de celda para esa representación. Observen ustedes acá, hay una representación en raster y lo que acá he querido decir es que cualquier píxelcito, por ejemplo, este píxel, va a tener su ubicación en términos de X, va a tener su ubicación en términos de y va a tener un atributo, que en este momento todavía no estamos diciendo qué atributo va a ser, y puede ser, los valores de atributo pueden corresponder a distintos valores y distintas representaciones. Pero también, cuando estamos haciendo representaciones de tipo raster, hay que pensar en la resolución espacial, que es el tamaño de celda. ¿Sí? Miren, un ejemplo más intuitivo de algo que nosotros conocemos de una representación en raster es una fotografía. Fíjense en esta fotografía, primero, tenemos el mostrado, acá estoy buscando que todo el mundo perciba el aspecto de resolución espacial. Aquí tenemos solo 8 por 8 píxeles, ¿no? Y esta misma persona está siendo representada por 32 por 32 píxeles. Entonces, el tamaño de píxel aquí es menor y por tanto es de mejor resolución. ¿Ya? Entonces, nuevamente, tamaño de píxel nos da una idea de resolución que uno la denomina resolución espacial. Y otro elemento, cada píxelcito acá, si nosotros pasamos un sistema de coordenadas, va a tener su posición, su X y su Y, y va a tener un atributo. En este caso, el atributo que estamos midiendo, o aquí, el atributo que estamos midiendo es el reflejo de la luz, ¿no?
Entonces, cuando tú tienes una cámara fotográfica y tienes que la luz está siendo reflejada sobre un rostro, por ejemplo, ese rostro emite señales de luz y cada pixelcito tiene registrada la luz que ha sido reflejada por el objeto y de esa manera se forma la imagen, ¿no? Entonces, el atributo es el reflejo de luz, en este caso. Acá tenemos otra ilustración que nos permite ver la resolución. Si nuestra resolución fuese de 12.8 metros, en este sector prácticamente no distinguiríamos nada. Pero si vamos mejorando en el tamaño de píxel, vean aquí con un píxel de 1.6 metros, ¿no? Ya comenzamos a distinguir más cositas. Y cuando tenemos 20 centímetros en tamaño de píxel, eso es resolución espacial, estamos ya viendo los objetos como son un auto y un individuo con 10 centímetros de tamaño de píxel. Esto de la resolución en espacial es clave porque dependerá, por ejemplo, en un producto que se utiliza mucho hoy en día, de fotografía también, pero de fotografía junto con fotogrametría, es decir, podemos sacar una foto, pero podemos no estar solo interesados en la fotografía en sí, o en esta fotografía en sí, pero estaremos interesados en medir cosas en la fotografía. Cuando deseamos medir cosas en la fotografía, obviamente surge la aerofotogrametría. Y dependiendo de la altura de donde saques, o sea, de la distancia, en otras palabras, de la distancia entre tu cámara y tu objeto, tú podrás tener una mayor o menor resolución. Y obviamente, si tu fotografía la has hecho con una altura de vuelo elevada, seguramente tu resolución va a ser baja, va a ser mala. Pero si haces con una altura de vuelo menor, vas a tener una resolución, un detalle de la realidad mucho mejor. Bien, entonces veamos otros ejemplos ahora de eso que les estoy diciendo de la representación en raster y las potencialidades que tiene. Hemos dicho que cada pixelcito tiene su posición, ¿no? En esta representación. ¿Qué tal si ahora, aparte de tener su posición, le damos al atributo, le damos una cota? Es decir, a cada pixelcito lo elevamos de acuerdo al relieve en determinado lugar, de acuerdo a la topografía de determinado lugar. Entonces, si a cada pixelcito le damos la cota respectiva, pues vamos a tener una representación en raster de el relieve del terreno. Y surge acá el concepto de los modelos digitales del terreno. Fíjense, una representación en raster de la superficie del terreno. Una representación, veamos acá, una representación de la topografía, una representación clásica de la topografía del terreno son las curvas de nivel. Entonces, este cerro estamos intentando representar a través de curvas de nivel que normalmente quedan plasmadas en planta, ¿no? Es las clásicas cartas del IGM que lo que buscan de una manera vectorial, ¿no? Las curvas de nivel son vectores, son líneas. Por tanto, podemos representar la topografía de un lugar mediante curvas de nivel con una representación vectorial, o podemos representar la topografía de ese lugar con una representación más bien de tipo raster. Es indudable
que tú tendrás una mejor representación de esa topografía en la medida en que tu tamaño de píxel sea menor. Entonces tú tengas una cota mucho más detallada y el relieve será mejor representado. Bien, pero esa idea de, de vector y raster es amplia y se puede utilizar en situaciones menos evidentes, ¿no? Si nosotros deseamos representar la variación, la variabilidad espacial de la lluvia, es algo que ustedes van a hacer en hidrología, por ejemplo, imaginen que tenemos puntos medidos, ¿no? Ahí en cada puntito morado se mide la precipitación. Y nosotros vamos a hacer interpolaciones para obtener estas líneas. Entonces tendremos las líneas de igual precipitación, que se en esta, por ejemplo, llueve 200 milímetros al mes, esta llueve 300 milímetros al mes, en fin, ¿no? Pero esa representación en isolíneas, si son líneas de precipitación, les llamamos isoyetas, una representación vectorial. Pero también eso mismo se puede representar mediante raster. Y los valores de cada píxel los podemos obtener interpolando el registro de precipitación en este punto y el registro en este punto. Entonces interpolamos asignándole a cada píxelcito la precisión interpolada entre lo registrado en este punto y lo registrado en este punto, y podremos tranquilamente armar una representación de la variabilidad espacial de la precipitación representada en formato raster. Esos colorcitos es simplemente una tonalidad que se le ha dado a los valores de cada píxel. Y los valores de los píxeles que están en verde, por ejemplo, tienen una magnitud menor que los valores por acá que tienen una magnitud mayor. Entonces, en formato raster también podremos representar las isoyetas. Si, por ejemplo, en vez de que sean mediciones de precipitación, fuesen mediciones en cada uno de estos puntitos, habríamos medido la resistencia a compresión del suelo, por ejemplo, la capacidad de resistencia a compresión del suelo. Entonces, si habríamos medido en toda esta región esas variables, en cada uno de estos puntitos, podríamos representar isolíneas, ¿no? De igual capacidad portante del suelo, ¿no? Pero eso también se podría representar mediante raster y tendrías un mapa del comportamiento de la resistencia del suelo en formato raster. Bueno, y ahí es hacer volar la imaginación desde que pensemos que el raster se lo puede utilizar para representar atributos, atributos obviamente asociados a una georreferencia y por tanto tienen su posición en términos de X y Y. Bien, jóvenes, eso entonces como introducción para nuestra práctica número 3 y vamos a continuar con esto. A ver, les voy a pedir un favor. Creo que por ahora vamos a parar ahí con esta introducción y el día lunes trabajaríamos ya avanzando con la práctica número 3. Les voy a pedir que se instalen el ILWIS, esa herramienta. Yo les he dejado un instalador en el Drive. Esta es la carita del ILWIS, por si acaso.
Tal vez todavía podemos aprovechar y hacer algunos comentarios en sentido de que acá tenemos estas pestañas donde están una lista de los operadores del ILWIS. Aquí está un árbol de esos operadores y obviamente se los puede visualizar acá. Y hay algo que nosotros vamos a utilizar mucho, que es este Navigator. Y el Navigator lo único que es como mi PC. Ustedes usan mi PC, ¿no es verdad? Que es un gestor de archivos. Yo utilizo para copiar, para borrar, para visualizar los archivos, normalmente el Total Commander. Pero a ustedes les gusta más utilizar mi PC. Entonces, el equivalente o al Total Commander o a mi PC es el Navigator. Entonces aquí vamos a poder, obviamente, visualizar los archivos, pero también vamos a poder, por ejemplo, borrar archivos, borrar carpetas, copiar carpetas y etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos creado una carpeta que es la issue 3 Madru 21, por ejemplo, en la que ya hemos trabajado, hemos construido varios archivos y la característica y lo fresco, digamos, asociada a esta introducción es que en el ILWIS se distinguen con mucha facilidad las representaciones en formato vector. Fíjense, esta es una representación en formato vector. Esta es una representación esta es una representación en formato raster. Disculpe, en formato raster. Aquí está clarito el icono, nos dice que es un raster, ahí lleno de pixelcitos, ¿no? Si todavía queremos enfatizar, vamos a dar una miradita a ese raster. No es nada más que un pedacito de la carta del IgM que yo la he puesto en el escáner y la he guardado en formato TIFF y se las estoy mostrando en este instante. Esto, sin embargo, está en formato raster. Si le damos una miradita aquí, estamos viendo los píxeles. Esto debe tener un tamaño de píxel, ¿no? En la representación. Y tenemos también los vectores. Aquí tenemos un vector que es polígono, que va a ser seguramente ahí dice su nombre. Tenemos un polígono que en este caso está deseando representar una laguna. Si jalamos acá mismo, vamos a ver que ese archivito que está en formato polígono, está intentando representar esa laguna si la visualizamos así. ¿Está bien? Y teníamos ahí otra representación que creo que era en formato vector. Si nosotros queremos el contorno de la laguna, vamos a tener esto acá representado, lo vamos a poner en verde de grosor, digamos 5 para que se note, y ahí está ese formato vector. Entonces aquí no hay problema, este se le llama laguna, pero es vector, este también se llama laguna, pero es polígono. Esto también podría haberse llamado laguna, pero era raster. ¿Está bien? Entonces, la realidad siendo representada por puntos, líneas o polígonos en formato vector y por un raster, como estamos viendo acá. Bien, entonces se instalan ustedes el ILWIS con la versión que les he mandado, por favor, y la próxima clase seguimos, jóvenes. ¿Está bien? Está bien, Inge. Está Listo. bien, Inge. Un gusto, jóvenes. Hasta la próxima, hasta el lunes, ¿no? El lunes. Sí, Dale. hasta el lunes. Listo. Gracias. Lunes, Inge. Chao, chao. Bueno, Hasta luego. gracias, Inge. Hasta luego. Feliz fin de semana, Inge. Una pregunta. Dime, René, adelante. La defensa, ¿cuándo va a ser? A ver, vamos a acumular
algunas prácticas y la defensa va a ser un examen. Así va a ser la defensa. ¿Ya? Entonces, todas las, digamos, acumulamos 5 prácticas y vamos a hacer un examen de las 5 prácticas. Esa es la defensa de tus 5 prácticas. ¿Está claro? Está bien, gracias. Que estés bien, René. Hasta luego.